sindicatos, políticos. De todo esto es la muestra de lo que vimos anoche. Anoche dimos un tristísimo espectáculo al mundo y un muy triste espectáculo para nosotros mismos. Días pasados, la presidenta hablaba de que el mundo se viene abajo, refiriéndose, bueno, como siempre, atacando, no importa de qué era. Sí, era por el aumento del 1.6% otorgado en España, como si eso fuera que un país se viene abajo, que otorguen el 1.6%. Yo creo que no. Yo creo que es el reconocimiento de una inflación de ese nivel, que ni en el caso de España tampoco lo es, pero no importa. Eso es motivo para un análisis económico. Yo le quiero decir a la señora presidenta que de ese mundo que supuestamente se viene abajo, de dos países alcanzados por la crisis europea, vimos hace pocos días una semifinal con dos equipos muy potentes de una enorme trayectoria, como lo son el Real de Madrid y la Juventus de Italia. Un partido áspero donde se definía nada más y nada menos que el pase a la final del más importante torneo de fútbol por equipos, que es el fútbol de la UEFA. Terminado el partido, los dos técnicos, ambos italianos, por el lado de la Juve, Maximiliano Allegri, y por el lado del Real de Madrid, Carlos Ancelotti, dos ex jugadores de fútbol y ahora técnicos de dos de los más importantes clubes del mundo. Los jugadores terminaron el partido, se saludaron, se intercambiaron las camisetas, los técnicos se abrazaron, hablaron y cada uno se fue a su vestuario. Y el público, por supuesto, en este caso, en la tribuna de arriba había algunos italianos, no sé, serían 1.500, 2.000 italianos, a los cuales, por supuesto, la escuadra de la Juve los saludó y se fueron al vestuario. Esto es el comportamiento de los países que aplican la ley, señora presidenta. Esto es así. Nada más y nada menos que eso. Ustedes van a escuchar ahora a continuación, no exactamente ahora, un audio de Fernando Niembro esta mañana con Marcelo Longobardi. Está grabado de la radio, es un poco desprolijo, pero se alcanza a escuchar bien lo que él dice. Fernando Niembro junto a otros periodistas fueron testigos privilegiados de esa circunstancia. Esas circunstancias lamentables donde uno no puede culpar a los jugadores de Boca, sí a los dirigentes. Uno puede recriminarle a los jugadores de Boca esa falta de espíritu de colegas, esa falta de espíritu deportivo, de no haberse juntado con los jugadores de River para que los agresores desde la platea inmediata y de la superior dejaran de arrojar botellas con líquidos adentro, por supuesto. Un bochorno, un verdadero bochorno. El representante de la Conmebol dialogando con todos. Recién hacíamos una parte con Matías, y él, que es un fan del rugby, me traía a colación un partido de rugby friccionadísimo, jugado a un altísimo nivel, donde después, de terminado el partido, los capitanes asumen el rol de capitanes, el rol de representatividad que tienen, la ejemplaridad que tienen que tener los capitanes, porque justamente son elegidos capitanes porque son los referentes de ese grupo. El propio Arruabarrena daba pena ver cómo les pedía a los jugadores, a sus propios jugadores, que se fueran para el vestuario, mezclados con los jugadores de River, a efectos de que se terminara la agresión que había hacia los jugadores. En este caso de River, claro, por supuesto. Algunos jugadores, yo los escuché en ese audio robadito que hacen los periodistas que están destacados, de Boca querían jugar el partido. Es una barbaridad. 4 compañeros de laburo de ellos habían sido agredidos con gas pimienta, con lo que fuere, porque eso es toxicología, finalmente algún día determinará
de qué se trata, pero bueno, o es la dilución de las bombas de estruendo y todas esas cosas, bengalas y todas esas porquerías que le dan aparentemente vida y color a los espectáculos de fútbol. Toda esa parafernalia que de alguna manera ingresa, dice que el cacheo no es tan puntual. Bueno, entonces están en el estadio. Si no ingresaron con los hinchas, o las entraron algunos barra bravas que tienen un acceso privilegiado, porque tienen un acceso privilegiado. Después escuchábamos a Bernie esta mañana decir que estaba orgulloso de lo que había hecho la Policía Federal y explicó algo que desde su punto de vista tal vez sea comprensible. Hablo desde el punto de vista de la autoridad de aplicación de las fuerzas policiales en un evento deportivo. El protocolo dice que la policía solo puede estar entre los jugadores y el alambrado. Que la policía, salvo en casos muy excepcionales, puede acceder a las plateas o las tribunas. Que esta función la tienen que cumplir la seguridad de los propios clubes. Nosotros hemos visto, yo creo que todos miramos fútbol, algunos partidos. Bueno, Matías me dice que no. Bueno, pero un gran porcentaje mira fútbol. Y vemos cómo en Brasil la cosa es distinta. Cuando hay algún arrebato de estos hinchas que comienzan a romper butacas, interviene la policía y, muchachos, a desalojar el lugar. No con balas, pero con unos machetitos. La ley, aplicar la ley, señores. El orden, que no significa represión ni volver a los años 70. Tanto miedo le tenemos al desborde. ¿Por qué no usamos el profesionalismo? Por eso yo hago tanto hincapié cuando me hablan de la DDI, de la DDA, de esto y de lo demás allá, del nivel profesional que tienen que tener quienes la conducen. De eso estoy hablando. Y el profesionalismo tiene que ser justamente, tiene que estar al servicio de este tipo de cosas. Porque poner hombres como muñequitos en fila para que alguien no rebase ese lugar, eso es sencillo. Casi que si pusiéramos robots sería lo mismo. O tal vez más efectivo. Estoy hablando de cómo manejarse cuando se producen estos desbordes. Entonces, la conclusión de todo eso es la no aplicación de la ley. Señores, terminemos con los protocolos de este tipo. Terminemos con la calle ganada por los violentos, por los que tienen derecho a protestar por la legitimidad de sus reclamos, de origen sindical, de cortes de luz, de cortes de gas, de lo que fuere, como en los países civilizados. Protestar en calles habilitadas, en lugares habilitados al efecto, con un tiempo de apertura y con un tiempo de cierre. No jodiéndole la vida a todos los demás. Bueno, la calle ganada, las tribunas ganadas, y todo es desorden. Yo una vez escribí hace mucho tiempo, Argentina, país precario. Hoy digo recontra precario. La precariedad que hemos mostrado al mundo con esa hora y 20, hora y media, para dilucidar un problema que era de absoluta y simple resolución. Había 4 jugadores afectados por no sé qué, pero que evidentemente estaban afectados y no simulaban absolutamente nada, porque verlo al mediocampista Poncio, como había quedado, está la clave de que ese jugador no puede seguir jugando. Y el club visitante, que no ocasiona este problema, sea River, yo soy hincha de River, acá no juega para nada, a mí por lo menos no me juega para nada la pasión del fútbol. Estoy hablando de un hecho puntual. Por eso digo que los jugadores de Boca, ¿bajo qué argumento decían o querían seguir jugando? Con un rival disminuido en por lo menos 3 o 4 jugadores y un Estado, vamos. Después de eso, ¿qué garantías hay?
Después de ese acontecimiento, ¿qué podría venir? Algo peor. En esas circunstancias no se puede jugar. Yo no sé, en definitiva, si la Conmebol, que me pareció el boliviano de la Conmebol un desastre. Una autoridad no puede estar dialogando con todo el mundo. El hombre que tiene la decisión de decirle al árbitro, señor, o en el mejor de los casos, coordinar con el árbitro y decir, señores, se suspende el partido. Ese hombre hablaba con todo el mundo. Hablaba con jugadores, lo rodeaban los jugadores, los de Boca presionando para seguir, los de River para no seguir. Bueno, increíble, increíble. Una farsa, una cuestión que realmente nos coloca en una posición. Yo no sé, me hago esta pregunta, ¿no? Y se las dejo a ustedes. Si con esto en espectáculos deportivos tocamos fondo, bienvenido sea. Ojalá hayamos tocado fondo. Porque siempre hay una esperanza cuando uno está en el fondo de empezar a trepar y de empezar a salir del fondo. Ahora mucho me temo que no. Mucho me temo que esta Argentina, que alguna vez algunos historiadores decían que era un país muy joven, que no había pasado por grandes sufrimientos, esto hasta la década del 70, obviamente. Después tuvimos el terrorismo y la represión. Conclusión, ¿cuántos muertos y desaparecidos? No lo sé, nadie lo sabe a ciencia cierta. Si fueron 10.000 o 30.000, no digo que da lo mismo, pero 10.000 es una barbaridad y 30.000 es una recontra barbaridad. Después tuvimos la guerra con los ingleses, por las Malvinas. También tuvimos un montón de bajas, increíbles las pérdidas materiales, pero primero las víctimas, por supuesto, después las cuestiones materiales. ¿Y de qué nos sirvió? Por eso digo, me pregunto, ¿habremos tocado fondo? Esta es la pregunta que queda flotando en el aire. Mañana va a estar Javier Castrilli, un hombre que conoce mucho de esto, que ha sido protagonista, que después ha ocupado cargos en la seguridad bonaerense. Vamos a ver si echa un poco de luz sobre esto. Yo quiero concluir, insisto, con un audio que le pedimos disculpas, no es el que nosotros habitualmente ponemos en el aire, pero bueno, a veces la inmediatez de los acontecimientos hace que ocurran estas cosas. Fernando Niembro, insisto, testigo privilegiado anoche, como otros periodistas, por supuesto, le decía esto a Marcelo Longobardi en la mañana de hoy. La Argentina de hoy. Fernando Niembro, querido amigo, buen día. Hola Marcelo, a los amigos allí en la mesa. Un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un abrazo, Fernando. ¿Te quedó vos? Me va a quedar un hilito de vos. Fueron 5 horas de transmisión y 3 muy tensas. Muy tensas. Obviamente, sí. Yo me di cuenta de tu nivel de preocupación por lo que podía ocurrir, además, ¿no? Sí, mi advertencia era en el momento que se jugaba la idea de proseguimos o termina aquí, con lo que podía pasar después. Después del primer partido y de los hechos que se vivieron en la cancha de River, muchos periodistas me preguntaron qué pensaba yo que podía pasar. Yo digo, evitemos una carnicería, porque pensé que la revancha, ese desquite que es natural en los jugadores, que se traslada a los hinchas, a los dirigentes, podía terminar en el partido con violencia, con expulsados. Por suerte los jugadores tuvieron mucho tino en el primer tiempo y el árbitro encauzó con sensatez el primer tiempo. Pero después pasó lo que pasó, que realmente hay miles de versiones, nosotros sostuvimos algunas quizás equivocadas, porque era tanta la información que fluía anoche. Hay miles de versiones sobre lo que pasó y cómo pasó. Lo que sí sé es que ayer tocamos fondo, y alguna vez alguien me habrá escuchado decir lo mismo de otros hechos de violencia, pero lo de ayer es un compendio y se han conjugado una serie de situaciones en las que me parece que no sé si estaremos por el camino de Randazzo de suspenderlo, pero sí de hacer una profunda revisión ya de nuestras conductas, ya no si el espectáculo debe seguir o no, sobre nuestras conductas. Yo creo que hay una parte de la sociedad argentina que ha perdido
una cadena de valores que sustentó a la Argentina durante muchísimo tiempo. El argentino perdió el sentido del altruismo, de la alegría, de la audacia, de la generosidad, de la lealtad. Yo cuando veo que los dirigentes, la semana pasada, casi ajenos a todo lo que pasa, dividían por la presidencia de la AFA, yo digo, muchachos, las que están contaminadas son las bases morales del fútbol argentino. Hasta podría extenderlas a la sociedad. Digo, si nosotros no tenemos o no recuperamos la calma, la tolerancia, la responsabilidad, si hay inconsciencia y miedo entre los violentos en todo terreno, yo te contaba, Marcelito, el otro, la situación de violencia que se vive en muchos sectores de la Argentina. Si eso lo miramos con, insisto, con complacencia, con convivencia y con miedo, hemos perdido la gran batalla. Creo que tenemos un profundo debate, y este no lo tiene que iniciar un periodista deportivo, lo tiene que iniciar la sociedad argentina toda. Fue muy delicado lo que pasó ayer. Es decir, una versión vietnamita del tocar fondo, ¿viste? Ya estamos tirándolo con una pimienta, es una versión del Vietcong del fútbol argentino, ¿no? Sí, pero además, cuenta que el árbitro en un momento, ustedes han hablado mucho en este último tiempo de la justicia, y cómo se volvía la justicia en otros terrenos. Ayer el árbitro del partido, sacudido por una dirigencia que no da bola, que no sabía cómo seguir, si el partido tenía que jugarse o no jugarse, haciendo llamados fuera del estadio para que les dieran indicaciones de lo que estaba pasando allí. Allí en un momento el árbitro dice, el partido terminó. Y los jugadores de Boca se discusión a seguir jugando el partido. Se han subvertido las reglas. No importa la justicia. La determine quien la determine. Eso es muy serio. Un país donde el ciudadano no se somete a la justicia está liquidado. Y no digo que todos son iguales, pero hubo un grupo que ayer se decidió a seguir jugando a pesar de que el árbitro dijo esto está terminado. Creo que privó la sensatez en la gente, que nadie se adjudique, que la gente se fue a la cancha con tranquilidad porque hubo una buena organización. La organización, desde todo punto de vista, la policial, fue bochornosa. La gente con sensatez se fue de la cancha, se dio cuenta que estaban haciendo un papelón, estaban sometiéndose a un papelón. Y creo que la mayoría de argentinos quiere cambiar, sin ninguna duda quiere cambiar. El hincha de Boca, en general, repudió lo que pasaba, no le gustaba lo que estaba pasando. Yo lo tenía muy cerca, las caras azoradas, las caras de espanto, las caras de resignación, las caras de bronca, las caras de mucha gente que, como un amigo mío, vino de Estados Unidos, todo el día, llegó a las 8 de la noche, me manda un mensaje, llego, hacé el esfuerzo, se pagó una entrada carísima, y vino a ver el partido. Pero eso es burlarse de toda esa gente. Y la gente respondió con sensatez y se fue de la cancha sin producir ninguna alteración, afortunadamente. Todo el escándalo se produjo desde el comienzo del segundo tiempo hasta ese final en la madrugada que realmente era una mezcla de indignación, de bronca, de tristeza y un profundo mensaje a la dirigencia para que revise su actuación. No se preocupe por quién va a ser el próximo presidente. El próximo presidente de la AFA va a tener que tener generosidad, lealtad, prudencia, responsabilidad, tolerancia, calma. Va a tener que recuperar las bases morales. Si no estamos liquidados, si es la ley del más fuerte, chau. Bueno, continúa un poco más el audio, pero creo que fue lo suficientemente representativo del pensamiento de un hombre que tiene mucha experiencia en el fútbol, muchísima experiencia en el fútbol. Y yo quiero terminar con dos cosas. Primero, yo espero que los dirigentes de Boca lo sancionen a Orión, cuando arengaba a sus compañeros levantando los brazos para saludar a los violentos. Esa es una imagen tremenda de Orión, tremenda. De Orión se han dicho muchas cosas. Se han dicho muchas cosas en cuanto a que es un tipo que juega con cierta deslealtad. Bueno, el tema del otro día cuando produce una fractura en un rival. Se han comentado cosas de internas, en fin, como todas las cosas que se salen de madre, que se salen del lugar donde deberían transitar. Pero esa actitud de Orión, arengando a sus compañeros, que algunos tibiamente levantaron los brazos,
muy tibiamente. En realidad el único que los levantó fue él y algún otro que lo circundaba ahí, un poquitito nada más. Esa es una clara demostración que la violencia que desatan estas actitudes de los jugadores entre el público provocan después otro tipo de reacciones que una vez que se concatenan y que se retroalimentan puede terminar en lo que decía Niembro, en una carnicería. ¿Cómo continuar un partido donde por ahí algún jugador de River, suponiendo que hubieran jugado, ¿no? No sé qué puede pasar, una situación violenta en una jugada, y bueno, se desata el desastre otra vez. Yo creo que el criterio de suspender el partido fue realmente el mejor. No debió tardar 1 hora 40 minutos. Eso es una barbaridad. Y otra cosa es cómo concluye esta historia. Se van a jugar los 45 minutos en un estadio neutral, obviamente, y sin fútbol, y sin público, perdón. No lo sé. ¿Le van a quitar los puntos? El reglamento dice que ante este tipo de situaciones, no puntualmente esta, pero situaciones muy similares, el equipo local, el que ha producido en forma indirecta, por supuesto, yo no creo que Angelici, que estuvo muy ausente Angelici, Angelici debería estar ahí abajo, él es el que preside la institución. Angelici debió haber estado ahí abajo cuando el que primero bajó muy lejos fue el presidente de River. Él bajó mucho después. Por eso digo, es muy factible. Después vienen los intereses, ¿no? Sobre los cuales uno mejor no emitir opinión. Pero en una de esas, a Boca, como sanción ejemplar, le dan por perdido el partido. Entonces, los violentos tienen que ser erradicados por los mismos boquenses. No hay otra solución.